Mi nombre es José Ortiz y hoy vamos a ver un resumen de lo que es el capítulo 7 de Sengel, de termodinámica. Vamos a tratar de decir los puntos más importantes y no meternos tan a fondo, ya que si no esto se alargaría mucho tiempo. Pero también vamos a tratar de ver un poquito más a fondo, eh, no simplemente dar las fórmulas, sino ver un poco más a fondo. Bueno, en este capítulo 7 lo que nos dice es que va a haber una medida de las irregularidades, de las irreversibilidades, digámosle la entropía. Que esto va a ser una propiedad. Lo que nos dice aquí es que la entropía va a ser una medida cuantitativa, medida cuantitativa del desorden microscópico de un sistema. Hay que recordar que en la segunda ley de la termodinámica lo que nos decían es que los procesos son en una sola dirección. Una dirección. Es decir, son irreversibles. Se habló de procesos donde podíamos regresar a las condiciones iniciales tanto de los alrededores como del sistema. En estos casos los procesos son reversibles, pero son procesos teóricos, ya que, como vimos anteriormente, se pierde calor y hay muchos factores en la vida cotidiana, en la naturaleza, que nos hacen que los procesos sean irreversibles. Ahora, vamos a ver un poco la demostración de la fórmula de entropía. Y lo que nos dice es que para un ciclo reversible, vamos a dividir esto. Esta es la definición. Pero para un proceso reversible, vamos a utilizar la desigualdad de Clausius. De Clausius vamos a denotarla de esta manera. Es la integral cíclica. Eso quiere decir que estamos en una trayectoria que empieza en un punto, describe una trayectoria y regresa al mismo punto. Es decir, que tiene un punto inicial y un punto final. Esto es de matemáticas de vectores y vamos a utilizar las matemáticas como herramienta para obtener qué es la entropía. Es la integral cíclica del cambio del calor, de la transferencia de calor, en un intervalo de temperatura. Y esto va a ser igual a 0, debido a que la desigualdad de Clausius, cuando esta integral cíclica te da 0, se refiere a que es un proceso reversible. Vamos a hacer una denotación de signos, ya que para un positivo de esta integral vamos a obtener que el calor entra, y un negativo entra Q, sale Q. Entonces, debido a que sabemos que esta es una integral cíclica, podemos expresarla de la siguiente manera, como el calor, el tiempo, igual a la integral a lo largo de la curva C, digamos una curva C que en esta trayectoria empieza en un punto A y termina en un punto B, que va a ser el punto inicial y el punto final de esa trayectoria cíclica. Es decir, que es una curva cerrada. Y va a ser este resultado de esta curva, va a ser igual a lo que recorre una curva C, que le vamos a llamar, y una curva C'.
ya que esta misma curva la puede recorrer de diferentes maneras, pero puede llegar al mismo punto. Entonces lo que nos dice es igualdad, que esto va de fin, digamos, del punto final al punto inicial, y va a hacer lo mismo, va a dar el mismo resultado. Ahora, despejando esta de AB, la curva C, vemos que podemos expresar esta misma fórmula con dos trayectorias diferentes. Dos trayectorias que van a ir la curva C del punto A al punto B y una trayectoria C' que va a ir del punto B al punto A. ¿Qué quiere decir esto termodinámicamente? Quiere decir que el recorrido de A hasta B de esta misma curva va a entrar por el signo positivo de esta integral. Aquí hay un signo positivo imaginario, digámosle, porque no lo ponemos explícitamente, pero hay un signo positivo que hace que el calor entre. Entonces en esta curva el calor va a entrar con respecto a en un intervalo de tiempo, pero nos dice que lo mismo se puede realizar en una curva alternativa que vaya del punto B al punto A, pero aquí como estamos ingresando calor, entonces ingresó calor del punto inicial al punto final, quiere decir que del punto final al punto inicial el calor tiene que salir para que sea lo mismo. Entonces esto nos quiere decir, como les digo en matemáticas vectoriales, esto nos quiere decir una independencia de la trayectoria. Esto lo ven por ejemplo, en curvas de línea, porque estas en realidad son curvas de línea que son independientes de la trayectoria. Es decir, que solo dependen de valor final e inicial. ¿Cómo podemos denotar esto matemáticamente? Vamos a borrar aquí arriba. Esto matemáticamente se va a denotar, en lugar de escribir las integrales, vamos a denotar la entropía de la siguiente manera. La diferencia de entropía va a ser igual a el valor final menos el valor inicial, ya que como vimos hay independencia de la trayectoria y solo va a depender de los valores finales e iniciales. Y esto va a ser igual a la integral de A hasta B que habíamos visto anteriormente, la desigualdad de Clausius. Esto en forma de derivada lo podemos expresar de la siguiente manera. Int rep, el subíndice int rep quiere decir que es una diferencial en un proceso internamente reversible, como habíamos visto aquí antes. Vamos a borrar una vez que ya vimos la demostración de cómo obtener el valor de la entropía. Ok. En lo siguiente es que para un proceso, vamos a ponerle para proceso internamente reversible e isotérmico, esta es la diferencia, que vamos a mantener la misma temperatura. Partiendo de la integral, vamos a tener que
la temperatura va a ser constante, entonces podemos sacarla de la integral y vamos de un proceso 1 a un proceso 2. Y lo único que va a estar cambiando es la transferencia del calor en un proceso internamente reversible. Esto nos va a llevar a que el cambio de entropía va a ser igual, como estamos integrando con respecto al calor, entonces va a ser Q entre T inicial. Como vemos aquí, el calor es en joules, es energía, entre Kelvin y la temperatura. Entonces esas van a ser las unidades de la entropía. También podemos decir que esta es una cantidad extensiva cuando no está por unidad de masa, pero podemos hacerla intensiva cuando lo hacemos por unidad de masa, por kilogramo. De aquí vemos que la única manera de que podamos reducir la entropía es quitando calor, ya que es proporcional la entropía al calor. En este capítulo nos comentan que la entropía solamente puede incrementar. ¿Y cómo vemos ese incremento? Incremento de entropía. Le van a llamar la entropía generada, que va a ser mayor o igual a cero, es decir, que siempre va a estar aumentando, o puede ser igual a cero en caso de un ciclo reversible. Esto solo va en una dirección. Así que la única dirección es la del incremento. El cambio de entropía se puede generar de la siguiente manera: por transferencia de calor flujo másico, vamos a ponerle m punto, que es kilogramo por segundo, y las irreversibilidades. Es decir, que el proceso no va a ser reversible y aquí siempre va a aumentar ese. O sea, la entropía siempre va a aumentar. Porque, como vimos anteriormente, la entropía es una medida de la irreversibilidad de un proceso. Para la transferencia de calor, cuando se suministra calor a un sistema, esto quiere decir que, como vimos anteriormente, vamos a recordar la fórmula. El calor es proporcional a la entropía, es decir, que la entropía aumenta. Y si suministramos calor desde el sistema, la entropía va a disminuir, ya que estamos quitando calor, y dijimos que era la única forma de que la entropía pudiera reducirse, quitando calor del sistema. Ahora, esta entropía generada, vamos a ver cómo es la igualdad, digámosle. Si es mayor a cero, quiere decir que es un proceso irreversible, ya que la medida de entropía es la medida de un proceso irreversible, es decir, que si es mayor a cero es que está aumentando la entropía y hay transferencia de calor. Cuando es igual a cero es un proceso reversible, un proceso teórico, pero donde la entropía se va a mantener constante, la del final y la del inicio. Y cuando es menor a cero es un proceso imposible, ya que la medida de entropía vimos que solamente va en una dirección, no puede ir en la manera contraria
y no podría disminuir la entropía siempre aumenta. Para ver esta teoría en práctica, vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que dos fuentes, una fuente a 800 Kelvin y otra fuente a 800 Kelvin. Ambas emiten calor, transfieren calor con una cantidad de 2000 kilojoules. El sumidero A va a estar a 500 Kelvin y el sumidero B va a estar a 750 Kelvin. Lo que nos pregunta este problema es cuál será más irreversible de estos dos procesos. Bueno, para el primer proceso vamos a hacer la medida de la entropía y la medida de la entropía de la fuente y del sumidero. Entonces, como vimos anteriormente, para un proceso isotérmico va a ser Q entre T. ¿Por qué aquí el signo negativo? Porque la fuente está cediendo calor, lo que nos va a dar un valor de menos 2.5 kJ sobre Kelvin. Y aquí el calor es positivo porque el sumidero está recibiendo el calor con un valor de 4 kJ sobre Kelvin de entropía. Así que la medida de entropía generada va a ser la medida de la diferencia de entropía total, que va a ser la diferencia de entropía de la fuente más la diferencia de entropía del sumidero, que nos da un valor de 1.5 kJ sobre Kelvin. Como vemos, es positivo, así que es un proceso irreversible. Para el segundo proceso vamos a hacer lo mismo y nos da que la entropía generada es de 0.2 kJ sobre Kelvin. Por lo tanto, el proceso más irreversible va a ser el A, debido a que la medida de entropía es mucho más grande que la medida de entropía del proceso B. Y eso se puede ver ya que aquí la diferencia de temperatura entre la fuente y el sumidero es de 300 Kelvin y la diferencia entre la temperatura de la fuente y del sumidero es 750 Kelvin. O sea, es mucha más diferencia de temperatura aquí que acá y por eso es más irreversible. Ahora vamos a ver lo que es el cambio de entropía en diferentes procesos con diferentes sustancias puras, gases ideales, sustancias incompresibles. Bueno, también hay que definir primero lo que es una relación isentrópica. Esto es cuando el cambio de entropía es igual a cero, es decir que no va a haber diferencia. IC es de ISO, igual. Entonces la entropía va a ser igual. Entonces vamos a dividirlo. Sustancias puras es el primer tema. Aquí, para cualquier proceso, vamos a ponerle cualquier proceso va a ser que la diferencia de entropía va a ser la diferencia de la de final con la del principio. Pero si el proceso es isentrópico, vamos a denotar por una I, la diferencia de entropía va a ser igual a cero, como vimos anteriormente. Entonces esto nos va a llevar a que la final va a ser igual a la inicial. Lo que nos dicen es que esto también quiere decir que es un proceso adiabático, es decir que no hay intercambio de calor por la definición de entropía y va a ser internamente reversible. Por lo que vimos de que la entropía da cero, es un proceso reversible por la desigualdad de Clausius. Ahora, para sustancias incompresibles, como los sólidos y los líquidos, es decir que aquí el cambio de volumen va a ser casi cero. Así que aquí el cambio de entropía va a ser igual a el calor específico promedio por el logaritmo natural de T2 entre T1. Esto es para cualquier proceso. ¿Y de dónde se obtiene? De la expresión de diferencial de la entropía que vimos al principio, de Q en este caso, como es una sustancia incompresible, vamos a tomar su calor específico. Pero como es un sólido líquido, por eso no tiene ninguna P ni ninguna V.
es un calor específico para un sólido o un líquido. De aquí podemos ir a que ds va a ser la diferencia de entropía, y vamos a integrar de un proceso de un estado 1 a un estado 2, donde el calor específico va a cambiar con respecto a la temperatura en intervalo de temperatura. Pero para no tener una función del calor específico, vamos a tomar el calor específico promedio, e integrando 1 sobre t con respecto a t, tenemos que es el logaritmo natural del final entre el inicio. Y para un proceso isentrópico, vamos a tener que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. Es decir, que el proceso va a ser isotérmico. Vamos a mantener la temperatura final igual a la temperatura inicial. Vamos a ver otros también. La relación de cambio de entropía para un gas ideal. Ya vimos lo que es sustancias puras y sustancias incompresibles. Ahora vamos a ver lo que es el cambio de entropía para un gas ideal. 3.3, gas ideal. Aquí el cambio de entropía se va a relacionar con el calor específico de la energía interna, que tiene que ver con el calor interno, más la constante del gas por la variación del volumen. Utilizando, digamos, inciso A, coeficientes constantes del calor específico, ya que, como vimos anteriormente, puede ir variando con respecto a la temperatura, o vamos a tomarlos ahorita como constantes. Para cualquier proceso, el cambio de entropía va a ser igual al calor específico promedio de energía interna, logaritmo natural de T2 entre T1, más R, que es la constante del gas que estamos utilizando, entre el logaritmo natural del volumen específico final entre el volumen específico inicial. También podemos hacer la siguiente, debido a que esto tiene que ver con la energía interna, esto tiene que ver con el trabajo. Entonces podemos hablar de un calor específico subíndice P, logaritmo natural de T2 entre T1, menos R de P2 entre P1, que tiene que ver con la presión. La presión, como sabemos, genera trabajo. Podemos hacer otras relaciones donde el logaritmo natural de T2 entre T1 va a ser igual a menos la constante del gas entre el calor específico y la diferencia del volumen. Esto se puede reescribir de la siguiente manera. Por leyes del logaritmo podemos pasar esto como un exponente. Y debido a que R es igual al calor específico en presión de trabajo y el calor específico en calor, y K es igual a la división de esos dos, entonces la división de R con CB va a ser igual a K menos 1. De esa manera entonces podemos obtener tres relaciones de estas relaciones isentrópicas para un gas ideal. Los voy a escribir solamente. Subíndice S es cuando tenemos calor específicos constantes, es decir, también nuestra entropía la vamos a considerar constante. Esto es relacionando las ecuaciones anteriores y podemos llegar a esto, pero estas ya son simplificadas solamente para su uso.
Estas son las relaciones que podemos tener para un gas ideal considerando calores específicos constantes. Como vimos anteriormente, para un gas ideal podemos obtener relaciones isentrópicas y relaciones de cambio de entropía. Pero en esta parte vamos a verlo con calores específicos que van variando. Estas van a ser las ecuaciones que nos van a describir las relaciones isentrópicas y las relaciones de cambio de entropía. Pero ahora lo que vemos es que esta PR2 es en realidad la presión reducida y este es el volumen. Por último vamos a ver el trabajo que genera un fluido estacionario en un proceso reversible. Esto se denota por esta ecuación, donde vemos aquí el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial. Para un sistema con sustancias incompresibles, es decir, que el volumen específico va a mantenerse constante, podemos integrar esta fórmula y podemos llegar a que el cambio de presiones va a estar inmerso en esta fórmula, donde aquí estamos haciendo un cambio de presiones finito entre el final y el inicial, y aquí estamos tomando cada cachito del cambio de la presión. Es decir que, como vemos esta ecuación, el trabajo va a ser proporcional al volumen específico. Es decir que si queremos comprimir, tendremos que tener una variación del volumen muy pequeño para que no requeriramos tanto trabajo de compresión. Y a la inversa, si queremos expansión, hay que hacer que este volumen se genere rápidamente y muy grande para tener un gran trabajo de salida. Y para un compresor, una máquina que hace compresión, para un proceso isentrópico tenemos esta expresión. Para un proceso politrópico, la misma expresión, pero en lugar de las K vamos a utilizar N. Y para un proceso isotérmico tenemos esta expresión. Esta la vimos anteriormente, hace muchos videos. Y como vemos aquí, el trabajo va a ser proporcional a esta diferencia de la presión. Así que si queremos realizar un ahorro del trabajo, vamos a mantener esa diferencia, esa razón de presiones igual durante cada proceso. Y también por experimentación se ve que los procesos son adiabáticos, así que el que más les conviene a las máquinas de compresión va a ser el isentrópico. Podemos expresar, como vimos anteriormente en las fórmulas, podemos expresar las eficiencias que se generan. Entonces, el trabajo real de una turbina W subíndice A se divide entre el trabajo isentrópico de la turbina, W entre S. A lo vamos a anotar como real y S como isentrópico. Esto se puede notar por esta diferencia de entalpías, que esta va a ser la entalpía real de salida por el subíndice 2 y real por el A, e isentrópica real de salida. Aquí vamos a la eficiencia, esta es la eficiencia de una turbina, esta es la eficiencia de un compresor. Simplemente vamos a cambiar el factor, la división, y va a salir la eficiencia, ya que como sabemos el compresor va a ser lo contrario a la turbina. Y la eficiencia de una toba, que vamos a verla de la manera de las energías cinéticas que presenta en la salida real y en la salida isentrópica, y vamos a denotarla por lo mismo, la misma entalpía de la turbina. El balance de entropía se puede expresar por esta suma, que nos va a dar la diferencia de entalpía total del sistema, o como forma de cambio con respecto a la masa por unidad de masa. Y para un flujo estacionario vamos a tener esta expresión de la entalpía y de la entropía, y eso va a ser todo por este capítulo. Espero que hayan entendido y que haya sido algo didáctico.